voy a preparar una receta muy sencilla y que os servirá de base para muchas otras recetas que ya os iré mostrando. Pasta brick o pasta filo sin gluten, que como veis es finísima y muy resistente. Si bien son parecidas, en realidad masa filo y masa brick son distintas. Su origen es distinto. Ciertamente, el método que os voy a mostrar es el empleado normalmente para preparar masa brick, pero añadiendo menos masa podéis preparar también finísimas láminas de masa filo. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar masa filo y masa brick sin gluten. Comenzamos mezclando los ingredientes en un vaso de batidora. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Voy a añadir almidón de patata. Voy a añadir goma xantana, sal y una pizca de azúcar. El azúcar permitirá que la masa se dore cuando la empleemos en una receta. Añade el agua y bate hasta tener una masa lisa y sin grumos. Si no tienes batidora, mezcla con unas varillas y tamiza después la masa con un colador para eliminar los posibles grumos. Mira, esta es la consistencia que debe tener la masa. Recuerda un poco a la cola blanca de carpintero. Para preparar las láminas de masa necesitas una sartén grande antiadherente, pero no la coloques directamente sobre el fuego. Colócala sobre otra sartén o cazo del tamaño del fondo de la sartén que habrás llenado con agua. Esto repartirá mejor el calor en el fondo de la sartén. Yo he puesto mi cocina en la posición 6 de las 9 que tiene. Engrasa ligeramente la sartén, muy ligeramente, no deben quedar restos de aceite visibles. Si tu sartén es perfectamente antiadherente, tal vez no lo necesites, pero la primera vez por las dudas, hazlo. Cuando el agua de la sartén de abajo hierva y no antes, comienza a extender la masa con una brocha de cocina. Extiende la masa lentamente para no arrastrarla toda. Como ves, va cuajando casi inmediatamente. Comienza por los bordes y ve añadiendo más masa hasta llegar al centro. No te preocupes si quedan algunas partes sin cubrir completamente, ya que deberás extender una capa más. Cubre de nuevo completamente y ahora sí, trata de cubrir todos los huecos que pudieran haber quedado. Si notas que tras extender la masa algunas partes quedan como blanquecinas y se cuartean, es síntoma de que la sartén está más fría de lo debido. Lo dicho, el agua de debajo debe hervir. Como ves, cuando terminas de extender la masa, prácticamente ha cuajado. Comienza a despegar los bordes con una espátula de borde fino. Yo estoy empleando una espátula de goma. Y para despegar la lámina, lo mejor es que retires la sartén del calor, para que la lámina queme menos. Es el motivo por el que tengo este paño al lado, para que recoja el agua que cae. Con cuidado, ve tirando de la lámina, que deberá salir completa sin problemas. Si se rompe, o bien has dejado que la masa se seque demasiado, en ese caso notarás que está dura, o bien no la has cuajado suficiente, porque el agua de la sartén inferior no hervía aún, o porque has añadido mucha masa. En ese caso, la masa estará como húmeda y blanda. Si tienes las manos acostumbradas al calor, puedes intentar despegar la lámina sin retirar la sartén del calor. Pero cuidado, porque de verdad quema mucho el vapor que se desprende. Es preferible que la retires. Conviene que entre lámina y lámina pases el papel engrasado, no solo para engrasar la sartén, sino para retirar cualquier resto que pudiera quedar. Para preparar masa filo, que es finísima, basta con añadir 2 capas de masa. Pero si necesitas que quede algo más gruesa, porque vas a ampliar las láminas en una receta frita, por ejemplo, puedes añadir una tercera capa de masa. Una cosa más, he probado a sustituir la goma xantana por psyllium husk y no queda mal, pero la consistencia de la masa cruda es diferente, es más líquida, y se nota diferente al extenderla. Y así quedan estas láminas de masa filo, de masa brick sin gluten. Fíjate qué finas que son y qué flexibles, qué maravilla. Como ves, de una pequeña cantidad de masa salen muchas láminas. Importante, debes emplearlas recién hechas, ya que a medida que van pasando las horas, van endureciendo y se van volviendo quebradizas. Tengo que decir que estas láminas quedan perfectas cuando las fríes, pero que al horno hay que pillarles el truquillo para que queden crujientes. Y nada más por hoy. A medida que vaya subiendo recetas con estas láminas, os las enlazaré aquí y en la descripción del vídeo, y os diré también cómo hacer para que queden perfectamente crujientes en el horno. Un saludo a todos.